Hola y bienvenido a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y esta es la lección número 9 del curso de 0 a experto. En esta lección veremos la forma posesiva en inglés, el verbo want, entre otras cosas, y la preposición by. Te sugiero que la clase la veas una vez poniendo el 100% de tu atención a lo que estoy explicando y luego una segunda vez haciendo pausas y tus correspondientes anotaciones. Te recuerdo que en la descripción del video encontrarás los tiempos en que se aborda cada tema para que puedas volver fácilmente a cada uno de ellos. Sin más, comencemos con la lección con nuestro vocabulario. Y el primer verbo o la primera palabra que tenemos es to speak, hablar. To speak, hablar. Recuerda hacer con la S y no con la E, speak. Y luego tenemos to walk, caminar. To walk, caminar, sin pronunciar la L, ¿ok? Y luego tenemos to run, correr. To run, correr. Luego tenemos to feel, sentir o sentirse. To feel. Mira que puse doble I porque es un poco largo. To feel. ¿Ok? Feel. Perfecto. Y seguimos con to want, que es el verbo querer. To want. Querer. To want. Después tenemos la preposición by, que es por, que veremos también en esta lección más adelante la explicación de su uso y sus otras traducciones. By. Y luego before, antes de o antes de que, ¿ok? Before, before, antes de o antes de que. Lo contrario es after, después de o después de que. After, después de o después de que. Y luego tenemos sick, enfermo o mal, o enferma, obviamente. Sick. Y luego tenemos weak, que es débil. Weak, débil. Weak. Después tenemos happy, contento, contenta o feliz. Happy. Recuerda la H exhalada y no como J, no es tan fuerte, ¿ok? Happy, feliz. Perfecto, y luego lo contrario es sad, triste, sad, triste. Después tenemos la palabra there, ahí, allí o allá, there, ¿ok? No es there is, es nada más there. Después tenemos la palabra cousin, que significa primo o prima. Cousin, cousin con O, cousin. Luego tenemos grandmother, abuela. Grandmother, abuela. Y también tenemos por supuesto a grandfather, abuelo. Grandfather, abuelo. Y ellos dos serían nuestros grandparents. Grandparents, abuelos. La abuelita y el abuelito, grandparents. Así como parents era padres, grandparents, abuelos, ¿ok? Y posteriormente tenemos garden, jardín, garden, jardín. Y también yard, patio, yard, patio. Recuerda la pronunciación suave de la Y como I latina. Yard, patio. Muy bien. Y tenemos 5 números más. Tenemos 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ok? Recuerda la sílaba tónica en el teen. 16, 17, 18, 19 y 20. 20. Hay quien los dicen 20, ¿ok? No hay ningún problema. 20 o 20. Perfecto. Y ahora sí, podemos ir a los modismos. Y nuestro primer modismo nos sirve para disculparnos. I'm sorry. Lo siento o siento que y lo que haya ocurrido. ¿Ok? I'm sorry. I'm sorry. Perfecto. Y luego tenemos excuse me, con permiso
o disculpe. Cuando vas caminando más rápido que alguien y quieres pasar, le dices excuse me y ya se entiende que le estás pidiendo permiso para pasar. O si alguien está hablando y quieres tú hablar también sobre lo que está diciendo, levantas tu mano y le dices excuse me para que puedas tú pedir la palabra, ¿ok? Luego tenemos that's why, por eso, o es por eso, that's why, por eso o es por eso. Luego tenemos sure, claro, sure, claro, o claro nada más. Luego tenemos surely, surely, con gusto, surely, con gusto. O podemos decir certainly, con gusto también, certainly, con gusto. Cuando alguien te pide un favor y le dices claro, con gusto, certainly, ¿ok? Excelente. Y con esto damos paso a la gramática de esta lección. ¿Recuerdas que anteriormente en una lección pasada vimos que en español utilizamos el verbo haber para expresar la existencia de algo, ¿cierto? Y en inglés su equivalente era there is y there are. Bueno, pues también podemos hablar con el futuro idiomático de que va a haber, ¿ok? Va a haber. Y ese es el secreto. ¿Recuerdas del futuro idiomático? El va a. Entonces de hay una caja, por ejemplo, diríamos va a haber una caja. Hay un niño, va a haber un niño. Y ese va a es del futuro idiomático que lo identificamos en la clase correspondiente como la expresión going to. Entonces, la expresión there is o there's al futuro cambia como there is going to be. There is going to be, ¿ok? Tenemos el verbo to be en is de there is y luego lo tenemos sin conjugar después del going to. ¿Lo ves? Está dos veces. There is going to be. There is going to be. O podemos utilizar la conjunción afirmativa de there is, que es there's. There's. There's going to be. Y esto es lo mismo cuando hablamos de cosas en singular, utilizamos is. Entonces, si va a haber una sola cosa, diríamos there is going to be. Y cuando haya plural, o sea, dos o más, vamos a utilizar there are. Pero no there are solito, porque eso es en presente. Si queremos decir van a haber, será there are going to be en plural. There is going to be singular. There are going to be en plural. There are going to be. Excelente. Y como podrás estar imaginando, porque sé que ya dominas muy bien el verbo to be, la manera en que vamos a negar en futuro la existencia de algo es añadiendo la partícula not delante del verbo to be conjugado. Es decir, después de there is va a ir el not. En presente es there is not, no hay, o there's not. Para pasar esto a futuro idiomático diremos there is not going to be después del verbo to be conjugado. There's not going to be. O también podemos utilizar la contracción negativa con la N''T. There isn't pasaría a there isn't going to be. No va a haber en singular. There isn't going to be. Y exactamente lo mismo con there are. Pondremos la partícula not después de are. Entonces, there are not pasa a ser there are not going to be. O podemos también utilizar su contracción negativa. There aren't. Que sería there aren't going to be. Bien fácil y estoy seguro que ya te estás acostumbrando a esta forma del inglés tan clara. Estoy seguro que identificas ya la manera en que se pregunta la existencia de algo en el futuro. Simplemente hay que cambiar
el verbo to be conjugado del lugar con la palabra there. Entonces, si en afirmativo decimos there is o there's going to be, ese is lo cambiamos al principio de la oración y sería is there going to be, is there going to be. En lugar de there is going to be sería is there going to be. Y lo mismo con are, en lugar de there are going to be, cambiamos de posición el are y sería are there going to be, are there going to be, van a haber. Excelente, y estoy seguro que ya sabes cómo es el interrogativo negativo, es decir, la contracción, y únicamente la contracción de isn't y aren't la vamos a poner al principio en lugar de la palabra there. Entonces, si para negar decimos there isn't going to be, para preguntar sería isn't there going to be, isn't there going to be. Y ya sabes, lo mismo con aren't. En lugar de decir there aren't going to be, vamos a preguntar aren't there going to be. Bien sencillo, y estoy seguro de que si has estudiado las lecciones desde el principio, ya estás más que familiarizado con esta forma del inglés de cambiar de lugar en la auxiliar para preguntar. Si no, échale un repaso a tus lecciones o a tus apuntes, ¿vale? Y listo, pasemos con la preposición by, ¿ok? By, al igual que tú, si la recuerdas, se utiliza con verbos que indiquen movimiento. Sin embargo, to significa a y by se traduce como pasar por o pasar frente a, como lo vimos en el vocabulario, por, pasar por o pasar frente a. Y te pongo un ejemplo. I walk by your house when I go to school. I walk by your house. Yo paso por o yo camino por tu casa cuando voy a la escuela. O simplemente camino frente a tu casa cuando voy a la escuela, ¿ok? Estas tres maneras, por, pasar frente a, son traducciones correctas de la preposición by. No te preocupes, te voy a mostrar más ejemplos más adelante, porque ahorita quiero hablarte del verbo want. Y mira, verbo want significa querer y se usa exactamente igual que el verbo like. Es decir, que cuando hablamos de querer cosas, es decir, un sustantivo, vamos a poner este sustantivo enfrente de want. Así, por ejemplo, she wants candy. Y quiero que notes que también, obviamente, se rige por las reglas del presente simple, por lo que cuando el sujeto lo amerita, le vas a poner ese a want, ¿ok? She wants candy. Ella quiere dulces, ¿ok? Bien sencillo, solamente ponemos el sustantivo delante de want. Pero cuando hablamos de una acción, es decir, un verbo, este verbo estará en infinitivo con la partícula to, que es la que nos indica el infinitivo, después de want. Por ejemplo, she wants to eat candy. She wants to eat candy. Ella quiere comer. Comer es un verbo, por lo que diré wants to. Wants to. Así como decíamos likes to, aquí utilizaremos want to. Quiere comer dulces, ¿ok? Bien sencillo, bien fácil. Y pasemos entonces ahora sí al tema final de esta lección, que es la forma posesiva. Mira, cuando hablamos de la forma posesiva, nos referimos a que una persona o algún otro sustantivo posee a otro, ¿ok? Es para describir la propiedad. Y para formar esto, es decir, la forma posesiva, vamos a añadir un apóstrofe y una S al dueño. La apóstrofe S
indica quién es el dueño de lo otro, ¿ok? Y te puse aquí la fórmula, es dueño apóstrofe S más propiedad, ¿ok? No te preocupes que voy a ponerte más ejemplos más adelante, pero quiero aclarar que cuando dicho dueño, ya sea una persona o cualquier otro sustantivo, termina con la letra S, únicamente le vamos a añadir la apóstrofe, ¿ok? Dueños, ¿ok? Pongo apóstrofe nada más, ¿ok? No apóstrofe S porque la S ya está ahí, nada más la apóstrofe. Excelente, bien fácil. Ahora sí, voy a ir con los ejemplos de esto último que te acabo de explicar y con todos los de la lección. El primer ejemplo dice, This is Gabby's book. Quiero que notes por favor que la S también se lee, no nada más se escribe, ¿ok? No dices This is Gabby book, no, Gabby's, ¿ok? This is Gabby's book. Este es el libro de Gaby. Como le pusiste la apóstrofe S al dueño, sabes que lo que sigue es la propiedad. La propiedad es libro y el dueño es Gaby. Entonces esta oración la traduces como este es el libro de Gaby. Excelente. Y luego tenemos la oración. Those are Carlos pencils. Those are Carlos pencils. Aquellos son los lápices de Carlos. Aquellos son los lápices de Carlos. Carlos es un nombre propio que termina con S. Y de acuerdo con lo que te expliqué, cuando la palabra o cuando el nombre del dueño, ya sea sustantivo o nombre propio, terminan con S, únicamente voy a poner el apóstrofe, ¿ok? Que es lo que va a indicar la posesión. Y así lo puedes notar en este ejemplo. Those are Carlos pencils, ¿ok? Carlos lo leo igual, pero aquí sí tengo que escribir el apóstrofe. Excelente. Y bueno, pasemos con los demás ejemplos de esta lección. There are going to be a lot of apples, and this child's grandmother wants to bring some. There are going to be a lot of apples, and this child's grandmother wants to bring some. ¿Ok? Recuerda por favor que el plural de child no es childs, ¿ok? Es children. Entonces, como estoy diciendo childs, si tú lo escucharas, sabrías que está utilizando la forma posesiva del niño. Y dice, there are going to be. Como son muchas, decimos, van a haber muchas manzanas, ¿ok? Y bueno, donde sea que estén estas manzanas, queremos decir, and this child's grandmother. El dueño, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es como que le pertenezca, pero decimos que el niño es el dueño de su abuelita, ¿ok? Porque su abuelita está relacionada con él, entonces es la abuelita de él. Pero this child es quien tiene la apóstrofe S, por lo que la abuelita de este niño, ¿ok? Muy bien, recuerda que el dueño de lo que estamos hablando es aquel que tiene el apóstrofe S. Ok, la abuelita de este niño quiere traer. Wants to bring. Bring es un verbo, por lo que diremos wants to bring y no nada más wants bring, ¿ok? Hay que poner la partícula to siempre. Y some, como vimos en alguna lección anterior, significa algunos o algunas. Perfecto. Aquí tenemos otro ejemplo y dice, My grandfather's cousin is sad because there is going to be an American girl at home and he wants to speak English too. Perfecto. My grandfather's cousin. ¿Quién tiene la apóstrofe S? El abuelo. ¿Y qué es lo que sigue después?
la pertenencia, que en este caso es cousin. Entonces, cousin significa primo o prima. Y decimos, el primo de mi abuelo. ¿Ok? Recuerda, de nuevo, la apóstrofe S indica quién es el dueño. Y en español lo traducimos, el primo de mi abuelo. Ok, singular. Y sad está triste because, ¿por qué? There is going to be. There is going to be. Singular porque tenemos is. Y tenemos la palabra going to. Y en general tenemos toda la oración there is going to be. Va a haber. Ok. An American girl at home. Una chica americana en casa. And he wants to. Si tenemos el verbo want más la partícula to, quiere decir que lo que sigue debe de ser un verbo. Y así es, el verbo que tenemos aquí es speak, que lo vimos en esta lección, que es hablar. And he wants to speak English too. Y él también quiere, hablar inglés. Excelente. Repasa estos ejemplos de nuevo y observa cada una de las anotaciones que tengo conforme lo que hemos visto en esta lección. Perfecto, pero no te preocupes que vamos con un ejemplo más, ¿ok? Y dice, don't you want to see the happy man that runs by the school every day? Don't you want to see the happy man that runs by the school every day? Imagina que estás teniendo una conversación y te dice, oye, siempre pasa un señor feliz corriendo enfrente de la escuela y tú no tienes ni idea de lo que están hablando y te preguntan, oye, ¿no quieres tú ver al hombre feliz que pasa corriendo frente a la escuela todos los días? De nuevo, want tiene la partícula to delante de él, por lo que sabemos que debe de seguir un verbo, que en este caso es el verbo see, ver. No quieres, don't you want to see, no quieres ver the happy man, al hombre feliz, that runs by, ¿ok? Recuerda que by es pasar frente a o por, ¿ok? Entonces dice que pasa corriendo. ¿Por qué corriendo se dice runs y that running, ¿ok? Porque cuando decimos pasa, no decimos pasa, corre frente a la escuela, ¿verdad? Esto es un caso de traducción, pasa corriendo frente a la escuela. Si quieres traducirlo como corre, nada más lo traducirías como no quieres ver al hombre feliz que corre frente a la escuela todos los días. Eso también está correcto, pero no utilizas el pasa, ¿ok? Nada más dices, ¿quieres ver al hombre que corre frente a la escuela todos los días? O no quieres ver al hombre feliz que corre por la escuela todos los días. Ok, de nuevo, aquí puse corriendo porque cuando dices pasa, en español no dices pasa, corre, dices pasa corriendo, ¿ok? Cuando tú estés traduciendo una oración, tiene que tener sentido, ¿ok? Más allá de traducirlo literalmente, tienes que pensar en que tu oración tenga sentido en el idioma en que lo estás traduciendo. Vayamos a ver, ahora sí, el último ejemplo de esta lección. Y dice, can you go by the boys' house before you go to school, please? Can you go by the boys' house before you go to school, please? Ok, can you, puedes, go by, pasar por o ir por la casa de los chicos. Bueno, boys es plural y termina en S, por lo que de acuerdo con la regla que vimos en esta lección del posesivo, únicamente pondremos el apóstrofe de boys, apóstrofe house, pero no podemos pronunciar la apóstrofe, entonces solamente decimos the boys house, before you go, antes de ir a la escuela, before you go to school, antes de ir a la escuela, please, por favor. Perfecto, y debajo de este ejemplo te dejo las oraciones para que tú las traduzcas y las pongas en los comentarios, ¿ok?
La primera es, ¿Do Sheila's grandparents want a new car? ¿Do Sheila's grandparents want a new car? Sheila, por si no lo sabes, es un nombre de mujer, ¿ok? Y luego tenemos, The sick boy's sister is running in our yard. The sick boy's sister is running in our yard. Ok, aquí te puse el ing en morado porque es presente continuo ing, y recuerda que tenemos una regla que nos dice que hay que duplicar la última consonante de la palabra. Si recuerdas muy bien, por favor ponla en los comentarios y dime por qué puse running con doble N. Perfecto. La tercera oración es, Doesn't he want to walk by this factory every day? Doesn't he want to walk by this factory every day? Y la última oración, I'm sorry, but I don't want Laura's candy. I'm sorry, but I don't want Laura's candy. Perfecto. Y con estos ejercicios damos por terminada la lección número 9 de este curso de Cero Experto. Por favor, comparte con tus amigos y deja tu like para que yo pueda seguir subiendo más lecciones. Te agradezco haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Yo soy Ulkishi y nos vemos. Adiós.